Mi nombre es Carla. Tenía 17 años cuando ocurrió lo que estoy a punto de contarles. Me encontraba con dos amigas, Hannah y Sam. Era el 19 de marzo de 2016 y estaba cuidando al perro de una amiga de mi madre para ganar un poco de dinero antes de ir a la universidad. Era una noche fresca de primavera y la casa en la que estaba cuidando a Willis, el perro, tiene una terraza cerrada súper cómoda donde a mis amigas y a mí nos gusta pasar el rato. Así que decidí invitar a Hannah y Sam a pasar la noche y hacer más entretenida la tarea de cuidar a Willis. Pasamos un par de horas riendo y poniéndonos al día, cuando empezamos a recibir varias llamadas telefónicas. Normalmente, esto no habría sido raro, pero el teléfono supuestamente estaba desconectado. Ignoramos las primeras llamadas, pensando que dejarían algún mensaje o volverían a llamar por la mañana, ya que era casi medianoche. Sin embargo, las llamadas seguían y nos dimos cuenta de que esta persona no iba a dejarnos en paz hasta que contestáramos. Sam decidió responder y del otro lado había un hombre diciendo que tenía la cartera del dueño en una estación de servicio a 25 minutos de la casa, lo cual no tenía sentido. Este hombre insistía en que fuéramos a recoger la cartera de inmediato, lo que nos pareció muy extraño. Después de varios minutos en los que este hombre seguía insistiendo en que era urgente que fuéramos, Sam logró que comprendiera que no íbamos a salir de la casa y que la recogeríamos en la mañana. Colgamos y sentimos un presentimiento raro en el estómago. Tomamos a Willis y nos fuimos a una de las habitaciones de atrás. Cerramos todas las persianas y atrancamos la puerta. Ya estábamos algo alteradas, pero hablamos y decidimos que solo estábamos siendo paranoicas y que el hombre simplemente quería asegurarse de que la cartera llegara al dueño. Pasaron varias horas en las que seguimos platicando y luego decidimos ver una película y preparar algo de comida para calmarnos antes de dormir, por lo que nos movimos de la terraza a la sala. Es importante mencionar que la terraza está entre la cocina y la sala y da al patio con la alberca. La puerta que da a la alberca no tiene seguro, pero la que conecta la terraza con la cocina y la sala sí tiene, aunque hay una puerta para perros para que Willis pueda salir al patio cuando necesite. Pensamos que, aunque la llamada nos había asustado, estábamos en un vecindario seguro y que Willis seguro ladraría si alguien se acercara a la puerta. El tiempo pasó y estábamos riéndonos en los sofás, Hannah y yo sentadas juntas en uno y Sam en el otro lado de la sala. Cuando el reloj marcó las 3, las cosas se empezaron a poner raras. Recordé que habíamos dejado abierta la puerta hacia la terraza para que Willis pudiera salir al patio. Fue entonces cuando él entró. Estaba totalmente inmersa en la película, pero sentí esa extraña sensación de que alguien me estaba observando. Esa sensación se volvió abrumadora. Miré hacia la cocina y vi una sombra oscura agachada ahí. Me quedé congelada, pensando por un segundo que estaba alucinando. Observé cómo esa figura oscura levantaba la mano para abrir un gabinete, y ahí fue cuando comprendí que había alguien en la casa. Toqué el brazo de Hannah y le susurré muy bajito: «Creo que hay alguien en la casa». Ella miró hacia la cocina y gritó aterrorizada. Esa figura oscura giró su cabeza y me miró directamente. Hicimos contacto visual y sentí como si todo mi cuerpo se paralizara. Lo único que veía eran sus ojos azules y penetrantes, contrastando con el resplandor naranja de una lámpara en la mesa debajo del gabinete. Todo lo demás estaba cubierto. Llevaba una sudadera con capucha negra, pantalones, zapatos, guantes y hasta un pasamontañas que le cubría hasta la nariz y la boca. Sam se levantó, miró lo que Hannah y yo estábamos viendo y de alguna forma encontró el valor para gritarle: «¡Lárgate de aquí!». Él cerró el gabinete con calma y salió lentamente por la puerta de la terraza. Nos levantamos de inmediato y nos acurrucamos en la esquina de la sala, lo más lejos posible de donde él estaba, y llamamos a la policía. Llegaron en menos de 5 minutos, registraron toda la casa, tomaron nuestras declaraciones y se quedaron afuera el resto de la noche para vigilar si el intruso regresaba. Nosotras no nos quedamos a averiguarlo. Dejamos todas nuestras cosas ahí, solo tomamos a Willis y nos fuimos a casa. Volvimos al día siguiente y encontramos ropa desordenada por toda la casa y varias migajas junto a la puerta para perros, por lo que no es de sorprenderse que Willis no haya ladrado cuando esa persona entró. Hasta el día de hoy, no tenemos idea quién nos llamó o de quién fue el intruso que entró en la casa. No he vuelto desde entonces. Cuando estaba en la universidad, solía cuidar la casa de una familia durante algunos años, cada vez que se iban de vacaciones familiares anuales. Tuve varias experiencias inquietantes, pero la que quiero contar hoy fue la que me obligó a dejar de cuidar esta casa. Tenía unos 20 años y buscaba formas de ganarme la vida, y cuidar casas era uno de mis trabajos secundarios.
La familia se iba de vacaciones al extranjero por 2 semanas y no tendrían recepción, así que si algo salía mal, tendría que llamar a la policía o a sus familiares, según la situación. Cabe mencionar que ya había tenido algunas experiencias extrañas en su casa anteriormente, pero nunca lo suficientemente espantosas como para detenerme de cuidarla, ya que la verdad me pagaban muy bien. Como había trabajado en un refugio de animales, estaba familiarizada con el cuidado de animales y el comportamiento de los gatos. Esta familia tenía 4 gatitos, que en general se portaban muy bien. Los primeros días todo marchaba de maravilla. Dormía en el cuarto de huéspedes y asistía a la universidad desde su casa, que estaba lo suficientemente cerca como para ir caminando, sin necesidad de pagar estacionamiento o llevar almuerzo, ya que podía regresar a la casa. Luego comenzaron los problemas. Después de unos días, mi novio de aquel entonces vino con la cena para hacerme compañía, ya que sabía que la casa siempre me daba algo de miedo. Nos sentamos en la habitación de invitados, vimos la tele y cenamos. A medianoche, él me dijo que tenía que irse, aunque en otras ocasiones se quedaba a dormir. Esa noche tenía una fuerte sensación de que debía regresar a su casa. Me instó a irme también, ya que su intuición le advertía algo malo. Para ser honesta, no quería regresar a mi casa. Mi vida familiar era complicada y no me llevaba bien con mis padres. La única oportunidad de alejarme de ellos era cada año cuando cuidaba esta casa, y no quería desperdiciarla. Mi único hermano, que también es mi mejor amigo, se había mudado debido a la toxicidad de nuestro hogar, y la casa ya no se sentía como un hogar sin él. Le aseguré a mi novio que estaría bien y que cerraría todo después de que él se fuera. Aún así, él estaba inquieto e intentó persuadirme nuevamente. Pensé que era porque la casa tenía más de un siglo de antigüedad, aunque acababan de renovarla, así es que me sentí algo más tranquila. Después de que él se fue, cerré todas las puertas y ventanas, activé la alarma de seguridad y me preparé para dormir. Una vez en la cama, la televisión comenzó a encenderse sola. Creí que quizás me había sentado sobre el control remoto, pero lo vi en la mesita de noche. Lo apagué rápidamente, pero al instante se volvió a encender. Lo extraño era que al encenderse, la pantalla mostraba un canal en blanco y negro sin señal. Tras apagar varias veces la televisión, decidí desconectarla completamente. Aunque había tenido experiencias inquietantes en esta casa, nada había sido como esto. Me dije a mí misma que tal vez era un problema eléctrico debido a la renovación y decidí acostarme en el sofá. Al día siguiente mi novio volvió muy temprano y le conté lo sucedido la noche anterior. Me dijo que debería haber regresado a casa. Yo estaba asustada, pero no tanto como para preferir enfrentarme a mi familia. Esa noche volvimos a cenar juntos y vimos una película en la sala. Es importante explicar la estructura de la casa. Esta casa tiene 2 pisos. Al entrar, llegas directamente a la sala y a la derecha encuentras una escalera que baja al sótano, que funciona como una gran sala con otra habitación y que puede usarse como un cuarto adicional. Las escaleras que llevan al sótano son viejas y crujen. Los gatos solían andar por toda la casa, disfrutaban de estar cerca de la gente, pero no de ser abrazados. De los 4 gatos, uno era el más joven, de unos 3 años y un poco más pequeño que los demás. Mientras veíamos la película, sentí un escalofrío al escuchar un sonido desde el sótano. Este sonido era similar al llanto de un bebé. Mi novio se congeló y me miró, como si me estuviera preguntando silenciosamente si yo también lo había escuchado. Yo recordé que a veces los gatos, especialmente cuando están en apuros, pueden sonar como al llanto de un bebé. Conté los gatos y solo vi a 3. El gatito más joven faltaba. Pensé que debía ser él, así que bajé al sótano y lo encontré atrapado en el cuarto de repuesto. Lo subí y continuamos viendo la película. A mitad de la película, la pausa fue para alimentar a los gatitos, quienes siempre tenían un horario estricto de comida. La estación de comida estaba en la cocina, la cual conectaba con el sótano. Tras la comida, los gatos siempre se alejaban un rato para dormir en la habitación principal o en el cuarto del adolescente, ya que ahí olía a su familia. Al terminar de cenar, nuevamente escuchamos el sonido de llanto proveniente del sótano, y esta vez estaba más cerca, ya que estábamos en la cocina, cerca de la entrada del sótano. Los gatos no estaban a la vista, lo cual aumentó mi nerviosismo. Mi novio estaba visiblemente asustado, así que le dije que yo bajaría a revisar. Al descender las escaleras, el sonido se hizo más fuerte, pero al llegar, se detuvo de golpe. Busqué por todos lados, pero no encontré nada. Asustada, subí rápidamente. Al llegar a la cocina, me quedé helada al ver a mi novio con una expresión de horror, rodeado por los 4 gatos. Me dijo que mientras yo bajaba,
Los 4 gatitos habían salido de la zona de las habitaciones. Ninguno de ellos estuvo en el sótano. En silencio empaqué mis cosas, las metí en mi mochila y nos fuimos. Durante el resto de la semana solo regresaba una vez al día para limpiar la caja de arena y alimentar a los gatos. Sabía que estaba descuidando su horario de alimentación, pero ya no me importaba. Al finalizar, cerré la casa, dejé las llaves en su lugar y agradecí a la familia por la oportunidad, pero les dije que esa sería la última vez. Nunca volví. Detestaba esa casa y al recordar me di cuenta de que las experiencias inquietantes habían ido en aumento cada año. Debería haberlo dejado mucho antes. Recuerdo que llamé a mi hermano mientras conducía a la casa de mis padres después del incidente. Me sentía aún peor cuando él me contó que también había tenido su propia experiencia en esa casa, pero me la había ocultado porque sabía que yo estaba ahorrando para mudarme y no quería asustarme. Mi nombre es Andrea. Tengo 28 años y he sido amante de los animales desde que era niña, lo que me llevó a seguir una carrera relacionada con ellos. Soy asistente veterinaria, pero durante un tiempo también tuve un pequeño trabajo extra en el que ofrecía cuidar casas y mascotas para personas que se iban de viaje, entre otras cosas. Esto incluía desde gatos y perros hasta insectos y aves. De hecho, cuidé casas enteras durante fines de semana completos para personas que presumiblemente no tenían familia disponible para atender a sus mascotas. Siendo una mujer joven que trabajaba en un hospital veterinario, la mayoría de las personas no se sentían intimidadas con la idea de que me quedara en sus casas mientras estaban ausentes. No era una extraña cualquiera. Mis referencias estaban publicadas en internet. Un día recibí una respuesta a mi anuncio de un hombre llamado Jeremy que buscaba mis servicios. Tenía un guacamayo de unos 20 años y un gato que necesitaba que cuidara durante un fin de semana mientras él se iba. Me habló del precio de inmediato y ofreció pagarme una buena suma por el fin de semana. Acepté, pues me pareció justo. Tengo experiencia con aves de todo tipo, incluidos los guacamayos, aunque esta sería la primera vez que cuidaría a uno por un fin de semana completo. Conocí a Jeremy en su casa. Era una casa común de esquina para el vecindario. Él era un hombre bajo de unos 50 años, con el cabello y el bigote canosos. Parecía amigable. En mi experiencia, la mayoría de los amantes de los animales lo son. Después de conocer a Jeremy, conocí a su ave, Ringo, y a su gato, Caspar. Ringo era enorme. Ya había manejado guacamayos antes, lo que supuse fue parte de la razón por la cual me había contratado. Me habló de la personalidad y las peculiaridades de Ringo, y de cómo hacer que se calmara si hacía mucho ruido. Ringo decía, «Papá está en casa», cada vez que Jeremy lo tomaba. Jeremy se reía y decía que era lo que decía cuando lo veía. Ringo repetía otras frases de 2 o 3 palabras. Después de mostrarme cómo limpiar la jaula y otros detalles, Jeremy me enseñó el resto de la casa y me indicó con qué frecuencia debía alimentar a Caspar. Me pidió que no entrara en ninguna de las habitaciones del piso superior, excepto en la habitación de invitados donde yo dormiría, lo cual es comprensible. Había un baño junto a la habitación y me dijo que podía servirme de su comida, aunque siendo vegana, llevé la mía. Después de presentarme y conocerme un poco, me dio las llaves de la casa y se fue. Lo vi marcharse por la ventana y me quedé sola con Ringo y Gaspar. Ya era tarde en ese momento, como las 8 de la noche, y estaba oscuro afuera, así que no había mucho más que hacer. Caspar ya estaba alimentado y Jeremy había dejado suficiente comida en la jaula de Ringo para la noche. La jaula estaba en la sala, en el centro de la casa junto al televisor, así que encendí la televisión y me tumbé en el sofá. Caspar estaba escondido en alguna parte, fuera de mi vista. Ringo se quedó en su jaula observándome. Después de un par de horas viendo televisión y cenando, me fui a dormir sin quedarme despierta hasta muy tarde. Dormí con la puerta del cuarto abierta y me desperté a mitad de la noche al oír un ruido, algo como 2 fuertes golpes. Me senté y escuché un momento, pero no oí nada más, así que volví a acostarme y me dormí otra vez. Tener un ave grande en una jaula abajo hacía que escuchar ruidos fuera algo normal. El día siguiente fue sencillo. Limpié la caja de arena de Caspar, lo alimenté a él y a Ringo y dejé que Ringo saliera de su jaula por unas horas. Él se posó en el respaldo del sofá mientras yo veía televisión. Jeremy me había dicho que Caspar y Ringo usualmente se ignoraban, por lo que no debía preocuparme de que se atacaran entre sí. Más tarde salí a explorar un poco, fui a un parque y llamé por videollamada a un par de amigos. Después pasé por algo para cenar y regresé a la casa alrededor de las 7. Interactué con las mascotas durante un par de horas mientras cenaba y veía televisión.
Jeremy debía regresar tarde al día siguiente, así que me fui a dormir temprano otra vez, dejando la puerta abierta. Sin embargo, nuevamente me desperté a mitad de la noche, esta vez al escuchar el sonido de la puerta de la habitación cerrándose. Al mirar, vi que la puerta ahora estaba cerrada. Aunque las ventanas estaban abiertas, apenas había un viento suficiente para crear una corriente. Fue muy extraño. También podía oír ruidos abajo, como si Ringo se moviera en su jaula y hablara. Bajé las escaleras para ver cómo estaba, y al acercarme lo escuché hablar más claramente. Llegué a la jaula y lo vi despierto, caminando dentro de ella. Recordé lo que Jeremy me dijo sobre darle un premio para que se callara, así que busqué uno en la bolsa, pero en ese momento dijo: «Papá está en casa». Me pareció raro e inquietante. Le di el premio a Ringo y esto finalmente hizo que se calmara. Pero aún así fue extraño que estuviera despierto en mitad de la noche. Yo volví al dormitorio y dejé la puerta abierta, una vez más. Me volví a dormir, pero no les miento. Desperté una vez más 1 hora después. Esta vez no escuché nada que me despertara, pero al abrir los ojos vi una silueta negra en el centro de la habitación que se movía hacia la puerta. Me senté y casi grité hasta que volví completamente en mí. Comencé a preguntarme si lo que vi era una alucinación. Miré mi teléfono y vi que tenía un mensaje de Jeremy de hace 1 hora diciéndome que si Ringo hacía ruidos en la noche era normal y que lo ignorara. Leí el mensaje unas 10 veces. Me sentí enferma. Esa silueta en la habitación, ¿y si fue real? Me levanté y encendí la lámpara. Empecé a empacar mis cosas rápidamente. No llevaba mucha ropa, así que terminé rápido. Fui al baño a recoger mis cosas y regresé en la oscuridad del pasillo del piso superior donde estaban las puertas de las otras habitaciones. Podía oír un leve ruido proveniente de una de ellas. No sé por qué, pero una curiosidad abrumadora me empujó a acercarme, así es que me acerqué a lo que supuse era el dormitorio principal. Pegué el oído a la puerta y escuché un ruido, como si la cama se balanceara. Él estaba ahí. Ese maldito. Golpeé la puerta y dije: «Jeremy, ¿estás ahí?». El ruido paró y hubo un silencio total. Salí de la casa dejando la llave en la mesa y sin mirar atrás. En el camino de regreso le envié un mensaje de voz diciéndole que estaba considerando reportarlo a las autoridades por acoso o invasión de privacidad y que estaba muy perturbada por todo esto. Me llamó 3 veces, pero estaba demasiado asustada para contestarle. Luego me envió un mensaje pidiéndome disculpas y diciendo que su hermano había llegado inesperadamente. Sabía que era una completa mentira. Le exigí que solo me pagara y no tomaría más acciones. Me envió el pago y eso fue todo. Odio mencionar esta parte, pero al día siguiente me di cuenta de que me faltaba una prenda de ropa que sé perfectamente que metí en mi maleta. Elegí bloquear este recuerdo y será la primera y última vez que escriba un recuento detallado de esta experiencia.